Bienvenidos. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, es miércoles de la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Universidad del Zulia, ahora también la Universidad de Yacambú y, por supuesto, Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy tenemos un tema de derecho procesal penal, derecho adjetivo. Es hablar, es una posición de alguna manera irreverente académicamente, es una opinión disruptiva, es una propuesta para impugnar en la fase preparatoria las pruebas ilícitas y el fraude probatorio. Existen de alguna manera discusión académica en este punto y quien viene a dirigir, a compartir esta discusión es Ildemaro González Mansur, que es abogado egresado de la Universidad de Carabobo en 1994, con posgrado en la Universidad Santa María, ha tenido experiencia en el sistema de administración de justicia como abogado litigante, pero también como defensor público y también incluso dentro de la estructura del Poder Judicial ha sido asistente del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal. Entonces, vamos a tener una conversación interesante con Ildemaro González Mansur. Antes de darle la palabra a Ildemaro, por supuesto, tenemos una noticia que queremos destacar. Recuerden que ya tenemos diseñado, ya se inició la convocatoria del Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Procesal Penal. 15 profesores de 9 países van a discutir los temas centrales, esenciales del derecho procesal penal. Y no solo vamos a tener esta dinámica, estos seminarios de derecho comparado ya son una tradición en universitas, los estamos ejecutando desde el año 2011 y en este tipo de programas que se han ejecutado 30 veces con profesores con más de 900 egresados de 23 países. En este caso, además, este seminario internacional de derecho comparado, el de derecho procesal penal, además es acreditable a la maestría de ciencias penales y criminológicas que se desarrolla en la Universidad de Yacambú. De manera que tenemos una gran oportunidad de tener a los mejores profesores tocando los grandes temas y además con una acreditación que les va a permitir a ustedes continuar su formación profesional. Pero bueno, vamos al tema, vamos a un tema precisamente de procesal penal. Reglas del debate, ustedes se las saben. Sus intervenciones son fundamentales y las pueden hacer por escrito. Recuerden que si estás en Zoom, puedes hacer en la sección comentarios. Si estás en YouTube, en la sección chat, en ambos casos, identifica el país del cual te conectas. Llegamos a más de 32 países. Identifica el país. Segundo, además, procura que la pregunta que estás formulando esté conectada con el tema del cual estamos debatiendo. En este caso, un tema que está conectado no solo dentro del procesal, específicamente de lo probatorio, estamos concentrados de alguna manera en la etapa preparatoria, en la fase preparatoria del proceso penal. Sin más que adelantar, no queda más que darle la palabra a Ildemaro. Ildemaro, bienvenido a tu primera intervención en la Cátedra Jorge Rosell. Cuéntanos, ¿de qué va este tema? Buenas tardes. En primer término, felicitaciones a todos los colegas en nuestro día y gracias a Universidad, a la también Cátedra Dr. Jorge Rosell, y muy especialmente al Dr. Jorge Rosell, por esta invitación muy grata y no es fácil, naturalmente, tocar este tema y precisamente que nuestros maestros, el Dr. Jorge Rosell, nos estén escuchando ya a la vuelta de 20 años, cuando nosotros precisamente venimos de sus enseñanzas, ¿de acuerdo? De algún modo, me enorgullece mucho eso de hoy estar en esta oportunidad conversándole un poco sobre un tema sumamente espinoso, un tema que cuenta con basamento constitucional, con basamento legal, incluso con su procedimiento
para impugnar precisamente las pruebas espurias, pero que como la prueba ilícita constituye, si se quiere, un paradigma constitucional, un paradigma procesal, no ha sido fácil que los operadores de justicia, incluso fiscales, jueces, defensores públicos y privados, lo hayan practicado. Se trata de toda una construcción de un lenguaje, porque se trata de defender un sistema de garantismo a través de la impugnación de las pruebas espurias. El basamento constitucional, naturalmente, de la regla de exclusión, la teoría del fruto del árbol envenenado, la encontramos en el artículo 49, cuando establece que toda prueba obtenida e incorporada con violación al debido proceso es nula de pleno derecho. Allí se está admitiendo tanto la regla de exclusión como la teoría del fruto del árbol envenenado. Naturalmente que en el régimen probatorio del Código Orgánico Procesal Penal está toda la base fundamental que prohíbe precisamente la elaboración de este tipo de evidencia en su obtención e incorporación. Pero además, entonces, ¿qué nos encontramos desde la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal? Que es como que si fuésemos a la iglesia, pero no hablemos entonces de religión, de Dios. La prueba ilícita es una huérfana en el alegato judicial, tanto en el operador jurídico fiscal, defensor, como en los jueces. Es decir, no hay hasta el momento una jurisprudencia orientada a expulsar del proceso esta prueba inconstitucional. Pues bien, en esa construcción de una propuesta, entonces, tengo como base en la monografía que estoy ya finiquitando sobre el tema de la impugnación en la fase preparatoria de pruebas ilícitas, como una base epistemológica es a través de la intertextualidad, es decir, diálogo entre los textos jurídicos, jurisprudenciales, incluso de la filosofía, la epistemología, también allí orientado por la teoría de Humberto Eco, entendiendo que las normas es una obra abierta del legislador. Entonces, sobre esa base, naturalmente que vamos a volver a ver los conceptos en los cuales fue construido el sistema acusatorio venezolano. Entonces, de entrada tendríamos que retomar nuevamente los conceptos de actos de investigación, de actas policiales, los conceptos que tienen que ver con el derecho a la prueba, el concepto de las excepciones, para de algún modo, debido a que en los años en que se ha impuesto la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, se ha sido sordo, el sistema judicial ha sido sordo de algún modo sobre la denuncia en la audiencia de imputación, en la fase intermedia y en el juicio oral. Es decir, siempre hay una manera, si se quiere, de zafarse. Pero nosotros hemos contribuido a que permanezca el expediente como un muerto que goce de muy buena salud, pero además se practica el paradigma del sistema inquisitivo. No tenemos una cultura de exclusión probatoria y entonces debemos de armonizarlo y hacia allá avanza esta propuesta. En primer término, tendríamos entonces que al retomar estos conceptos de acto de investigación, tener presente que todas las normas del Código Orgánico Procesal Penal, partiendo del artículo 13, y todas las que establecen la fase preparatoria, tienen como norte la búsqueda de la verdad. Ahora, esa verdad no puede ser encontrada, no puede ser capturada al antojo, a la manera libérrima policial, de ningún modo, pero tampoco puede ser bautizada por los fiscales del Ministerio Público y consagrada por el juez de control, por el juez de juicio, por los jueces de la Corte de Apelaciones y obviamente por la Sala Penal y la Sala Constitucional, que al respecto no podemos a esta altura decir que hay un corpus jurisprudencial que haya labrado todo un criterio donde la prueba ilícita, si bien no es expulsada, es atenuada. No existe, o sea, ese es un sistema que en Venezuela, por lo menos hasta donde llegan mis informes y mis inquietudes, no he visto en materia jurisprudencial esa condensación de opinión jurisprudencial. Pareciera entonces, ¿verdad?,
que se está castigando un pecado mediante la comisión de un pecado mayor. Y esto entonces es sumamente contradictorio por el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, por lo menos había la prueba tarifada. No hay manera ahorita, no hay manera en la audiencia de presentación o de imputación, como quiera llamársele, que se formule un alegato de una prueba ilícita y que el juez dé una respuesta plausible, bien porque va a valorar en esa etapa esa evidencia contraria al bloque constitucional. Tampoco sucede cuando el juez de control está obligado, al finalizar la audiencia preliminar, está obligado a manifestar sobre el criterio de legalidad, sobre el criterio de la pertinencia y la conducencia de la evidencia, del medio probatorio promovido por alguna de las partes, bien fiscal, bien defensor. Nunca he visto un auto de admisión de prueba motivado. Es decir, no he visto una cultura sobre la pertinencia de la prueba. Si existiese una cultura sobre la pertinencia de la prueba, indudablemente muchos procesos no llegaran a juicio, se fueran hasta las alternativas del proceso, porque allí surge también, bueno, que no es harina de otro costal, pero de algún modo tiene es un vaso comunicante cuando se dice que hay un pronóstico de condena. O sea, esa terminología, si se quiere, tan horrorosa de un pronóstico de condena. Entonces, ¿cuándo habrá un pronóstico de presunción de inocencia? Por lo tanto, entonces, en la preocupación de que hay una postura sórdida en la audiencia de presentación, durante la fase preparatoria, en la audiencia preliminar y en el juicio oral, y finalmente la persona se encuentra con una sentencia condenatoria, muchas veces basada en creada sobre una bola de nieve que se viene haciendo desde sede policial, va a continuar en la Corte de Apelaciones, va a llegar a la sala penal con el apotegma de que no conocen sobre los hechos, y una persona bien inocente o aún siendo culpable pudiera entonces arribar a una sentencia condenatoria bajo los parámetros de unas pruebas que han sido obtenidas mediante la comisión de delitos, bien de tortura, bien de la intimidad, etcétera. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Y esa fue la pregunta que me hice. Entonces, sobre esa base de esa patología que encontramos, esa sordidez, los jueces no contestan en la audiencia de presentación, en la intermedia, sobre algún reclamo, y en los juicios orales menos, de la prueba ilícita. Pareciera ser entonces que la prueba ilícita es un cuento, así como el cuento del Dorado. No, obviamente que no lo es, porque el sistema acusatorio, su razón de ser, fue precisamente para que un enjuiciamiento se estableciera sobre una prueba pertinente y una prueba lícitamente obtenida y obviamente también lícitamente incorporada al proceso. Entonces, incide mucho revisar el acto de investigación, la construcción de una prueba, de un acta policial, porque precisamente en el lenguaje, porque la prueba termina siendo en la motivación un asunto de lingüística. Entonces, si la prueba es un asunto de lingüística, naturalmente que cuando arranca la historia de la humanidad, se va surgiendo la evolución del hombre y llega a crearse el lenguaje, toda prueba nace para el ausente. Y esto ha sido más explotado en la literatura que llaman el género de la literatura testimonial. Podríamos tener, por ejemplo, la novela de Truman Capote, A Sangre Fría, y todas esas novelas que han sido basadas en hechos reales. Se llama la literatura testimonial. En la literatura testimonial siempre se ha dicho que la prueba es para el ausente. Y en la construcción de las unidades de lingüística, entonces nos encontramos que la prueba no es ni para un tú, ni un yo y un tú, sino para un él, para un ellos. Y es aquí entonces donde surge en la comunicación de los discursos el asunto del primer intérprete, el intérprete que debería ser imparcial, que es el que le va a comunicar el ausente. Y el primer intérprete que tiene la evidencia, obviamente desde el punto de vista jurídico,
es el funcionario policial. Cuando la recauda, cuando la reconduce a discurso mediante un acta policial. Siempre la opinión, la percepción policial queda impune, nunca es analizada por el juez de control, por el juez de la fase intermedia, ni tampoco por el juez del juicio oral. Y entonces allí donde, en ese cigoto probatorio, en ese momento en cierne de construir ese discurso, muchas veces entonces, y suele suceder que la prueba es tergiversada, es mutilada y le agregan. Y entonces es allí donde el expediente se convierte en el muerto que goza de muy buena salud. Entonces, nos está diciendo que si no nos vamos a una construcción de un nuevo lenguaje del acto de investigación, naturalmente que vamos a continuar con este adecefio de ese poderío de la cultura, de la justicia policial. Entonces allí, ¿a qué invito? Invito es a la corriente del constructivismo jurídico que sustenta que se puede hacer un cambio copernicano a través de la sustitución de los conceptos. Por ejemplo, el concepto que siempre pongo a los alumnos es que no es la palabra apelar, a mi modo de ver, no significa absolutamente obvio. Tiene su connotación procesal, eso es indiscutible, pero desde el punto de vista semántico, no es lo mismo entonces hablar de apelar que hablar de enjuiciar la sentencia. Entonces, del mismo modo, también así ha sucedido con todo el legado de investigación que viene encapsulado con la opinión policial. Entonces, el juez de control, el fiscal, incluso el defensor, unidos muchas veces en un mismo paradigma de aquello de que como es un acto de investigación y no es un acto de prueba, supuestamente, y que no va a ser valorado. Algo totalmente absurdo, algo que no es inadmisible, porque si se trata entonces de no valorar pruebas, de no valorar el conocimiento, la percepción receptada en un acta policial, un dictamen pericial, la opinión científica, entonces, ¿cuál concepto vamos a manejar? ¿Cuál concepto el fiscal? ¿Cuál concepto la defensa? ¿Cuál concepto va a manejar el juez de control para sustentar que hay razón o no para continuar el estado de la detención o, en su defecto, obviamente una medida menos gravosa? Eso es un acto de valoración, no puede ser otra cosa. Entonces, es verdad que no puede haber entonces una discusión definitiva, pero sí, dentro de esa opinión que el juez va a emitir, la lógica esté presente, los métodos científicos, las máximas de experiencia, porque se trata en aquello que dijimos, que si la prueba es para el ausente, vamos a controlar el discurso. Entonces, el primer método que deberíamos manejar de interpretación en la fase de imputación sería entonces el método de la interpretación de documentos, el método inductivo, el método de la verificación, el método de logicidad, el método de la verificabilidad. Y entonces, ¿es un examen exhaustivo? Sí, debe ser un examen exhaustivo bajo esos parámetros. Pero ¿qué sucede en la vida real? En la vida real, el fiscal nunca ejerce ninguna imputación. ¿Por qué nunca ejerce ninguna imputación? Porque precisamente la arbitrariedad es ultra racional, que es la propia arbitrariedad, después que identifica de algún modo de la calificación jurídica y de la persona, y sustenta que todo se desprende de las actas de la investigación. O sea que la base de la imputación es un solo enunciado. Y ese solo enunciado está diciendo que todo se deriva de las actas de imputación, de las actas de investigación. ¿Qué está imputando? Absolutamente nada. Y allí nace la segunda etapa de la arbitrariedad. La primera es la construcción arbitraria del funcionario policial bajo muchas veces el mismo lugar común de su lenguaje, muchas veces bajo de un criterio tergiversando
versiones de testigos, etcétera. El fiscal dice que de allí se desprende que la persona es partícipe, que la persona es autor y que debe conocer el Palacio Negro, debe ir a la cárcel, a conocer a la cárcel, porque se desprende una calificación jurídica que él no ha motivado, no ha presentado ninguna razones, por lo tanto no ha manifestado una hipótesis de imputación. Seguidamente, el juez le cede la palabra al defensor. ¿Qué tiene el defensor a esa altura? Que ellos llaman la primigenia. Absolutamente nada. También entonces el defensor muchas veces dice que de las actas no se desprende, sino la presunción de inocencia, etc. Es decir, que dan como en un mundo paralelo, de algún modo, una discusión que nunca se efectuó. El fiscal dice que se desprende las actas, el defensor dice que no se desprende, y entonces el juez viene y bautiza el expediente y dice que efectivamente se desprende de las actas que don Perico de los Palotes participó en el, y por lo tanto debe quedar detenido y conocer la cárcel. Bajo esos parámetros estamos administrando justicia. Entonces, ¿dónde está allí el artículo 2 de la Constitución Nacional? ¿Dónde está el artículo 49? El artículo 7 de la Constitución Nacional, que tiene establecido en Venezuela el principio de prohibición de arbitrariedad. Es decir, que es después de la sentencia definitiva o durante el juicio oral que van a hacer la gobernabilidad del debido proceso, la gobernabilidad de la tutela judicial efectiva. Todo eso es mentira. Esa cultura de ir haciendo un pseudo lenguaje es de allí es que se ha alimentado, esa es la hora con que vive el monstruo de la arbitrariedad. Por lo tanto, o sea, la posición que estamos haciendo, en este caso mi persona, es que el control de racionalidad puede hacerse desde el acto de imputación en la fase intermedia. Obviamente que en el juicio oral, como decía el maestro Pérez Sarmiento, se desatan los demonios. Si no hay el juicio oral, entonces imagínense cuándo sería. Pero esencialmente, ¿cuál es la propuesta? Entonces, debido a que tenemos una base, la prueba ilícita en Venezuela, el fraude probatorio, no es un asunto normativo, a mi modo de ver. La Constitución establece el debido proceso. El debido proceso también está en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. El régimen probatorio, todo está orientado a que no puede ser incorporada. No puede, y aún siendo incorporada, tampoco puede ser valorada la prueba ilícita. Es decir, que los diques procesales constitucionales están, pero establecidos y tienen sus atras, están fundamentados. Entonces, ¿cómo hacemos una encerrona para el fiscal? Quizá no, porque el fiscal, aun cuando el juez de control es el fiscal del fiscal, no lo hace. El fiscal obviamente que se hace esclavo del expediente, pero a él le interesa, porque precisamente él tiende a dominar al juez. Ahora, el juez prefiere complacer al fiscal y no dar una motivación. En el asunto de la motivación es el tema que más se habla a diario y es el tema que desde 1873 se está hablando en Venezuela, que la sentencia debe ser motivada. Pero sobre eso también sigue siendo un mito. No se ha hablado a profundidad en su estructura, etcétera. O sea que estamos graves en esa construcción de unidades lingüísticas que solamente han permitido es construir, condensar una justicia huella de tigre. Entonces, ¿cómo encerramos al juez de control para que estrictamente pueda entonces dar un veredicto si la prueba obtenido, la prueba sobre la cual sustenta la tesis del fiscal es o no arbitraria? Naturalmente que en esta construcción tenemos que hacer entonces, y estamos haciendo una propuesta, y por ello nos digo por la intertextualidad, el diálogo de texto, el diálogo jurisprudencial, el diálogo de estos lenguajes y la norma como una obra abierta de la que plantea Humberto Eco en el grito de la interpretación, que ya no es la obra, ya no es el autor, sino es el intérprete, el que va a hacer el giro copernicano. Entonces, haciéndonos de todos estos elementos de constructivismo jurídico, entonces
deberíamos de reenfocar en primer término cuáles son los actos de investigación que no requieren control judicial, cuáles son los actos de investigación que requieren de control judicial, cuáles son los actos que deben de ser capturados mediante la prueba anticipada y cuáles no. Esa quirúrgica hay que hacerla. Y hay que hacerla no es por aquello que tendremos entonces que volver a recorrer o volver a realizar los viajes de India. De eso no se trata. Se trata es de que como esto está totalmente patológico, totalmente, mucho ahora, que ahora se habla es de audiencias virtuales, audiencias atípicas, un pseudo lenguaje que lo que has hecho es canibalizar la racionalidad y nos conduce a un callejón sin salida. ¿Al cual callejón sin salida? Precisamente donde no hay ningún tipo de diálogo, de diálogo científico, si se quiere de algún modo. Pero entonces, en cuanto a los actos de investigación, esas diligencia urgente y necesaria, deberíamos entonces enfocarla desde lo que la doctrina española ha dado mucho tinta allí, eso, los actos de la irrepetibilidad originaria y de la irrepetibilidad sobrevenida. La irrepetibilidad sobrevenida es la que va a dar lugar a los actos que debe, la información probatoria que debe ser capturada mediante la prueba anticipada. Pero en cuanto a la irrepetibilidad originaria, está regida por la ley de la entropía. La ley de la entropía sustenta que todo nace para desaparecer. No hay manera de que algo no desaparezca. Entonces, el proceso es la ley que está en la antípoda de la ley de la entropía, que es la ley que se denomina la anentropía, es decir, cómo retardo la desaparición física, la desaparición de la evidencia. Es allí entonces donde vienen las razones de urgentes y necesarias. Pero esas razones urgentes y necesarias, a mi modo de ver, es cuando esa noticia criminis llega directamente al órgano policial. ¿Y hacia dónde? Hacia la identificación, obtención. Es decir, que allí nace, si se quiere, la captura, el cigoto probatorio esencial. El más remoto cigoto probatorio nace en esa diligencia urgente y necesaria, las cuales han sido tergiversadas porque ahora los fiscales llevan los carruchas de expediente y aún así solicitan que se extienda o que se difiera la audiencia de presentación porque hacen falta diligencia urgente y necesaria y han acuñado un término llamado diligencias complementarias. Pero lo que está camuflando es la arbitrariedad, solamente eso. Ahora bien, en torno a esta razón, ¿por qué esa diferencia entre irrepetibilidad originaria y irrepetibilidad sobrevenida? Porque precisamente hay actos que por su misma naturaleza no están ni dentro de la irrepetibilidad originaria ni la irrepetibilidad sobrevenida. Es decir, que pueden ser obtenidos mediante la autorización de un juez de control a través de una orden de allanamiento. Por ejemplo, van a allanar un lugar por muy urgente y necesario, deberían de acordonar, asegurar eso allí y tramitar la orden de allanamiento, porque no es una irrepetibilidad originaria, no es lo mismo que un delito suceda bajo la lluvia en una avenida donde sí hay una irrepetibilidad originaria. Y vean entonces cómo toda esta circunstancia de la irrepetibilidad originaria sobrevenida, más la intervención del primer intérprete de la evidencia, que es el funcionario policial, que va a tergiversar muchas veces, va a mutilar, va incluso a inventar, porque ahí está el fraude probatorio, cuando se inventa el hecho, cuando se labra un modo, tiempo y lugar inexistente, pero que le da la apariencia porque llega bajo el oropel de expediente. Toda esta circunstancia, a mi modo de ver, pueden ser controladas mediante un régimen de aplicación del régimen de racionalidad
control de logicidad, control de verificabilidad, control de sentido común, máxima de experiencia, el control de logicidad. Obviamente aquí el tiempo es breve. El juez de control puede, en la audiencia de presentación, controlar el mamotreto del expediente, aplicando las reglas de la lógica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prueba está regido por el principio lógico de razón suficiente. Nada viene de la nada. Esa cadena sucesiva se debe de demostrar. Y ello allí, por ejemplo, una imputación tiene que estar basada en actos de investigación. Los actos de investigación tienen que estar basados en un suceso que haya sucedido, que revista carácter penal, que esos elementos de convicción conduzcan a demostrar que hubo una conducta de un hombre o una mujer que debe ser sancionada como delito. Por allá tendríamos entonces el error de tipo, el error de percepción o el dolo culposo, como vea lugar, pero todo eso puede ser controlado. Y ese es el paradigma que deberíamos de comenzar a cultivar, que es mentira, y es mentira que hay que esperar la fase intermedia, el juicio oral, para valorar si la opinión de un acta policial que contiene la declaración de un testigo es falso o es verdadero. Eso puede ser controlado mediante la aplicación de las reglas de la lógica y los dictámenes periciales, naturalmente, que allí podemos muy bien aplicar las máximas científicas. Ahora bien, existiendo entonces esta patología, ¿cuál es la propuesta procesal? Entonces, debido a que una imputación está siendo sustentada en prueba ilícita, que ya se efectuó la audiencia de presentación, que no hubo sino un silencio, es más, de hecho, el juez de control en el 99% de las audiencias nunca contesta lo que el defensor alega, solamente contesta lo que el fiscal pide. Y allí hay un silencio, una congruencia omisiva de la parte del tribunal. Entonces, es mentira que en la fase preparatoria, en la fase intermedia, el juez de control va a declarar inadmisible unas pruebas por ilícita. Nunca lo he visto. Bueno, quizás en algún momento eso sucedería. Me gustaría verla, pero nunca he visto una decisión de la fase intermedia donde haya sido expulsada una prueba por ilícita o por un fraude probatorio. Por otra parte, entonces tenemos que sí podemos entonces presentar, y esta es la propuesta del incidente probatorio. Ahora, ¿existe la figura del incidente probatorio entre la imputación, la fase intermedia? Obviamente que no, pero se puede construir la propuesta. Por eso se trata de una propuesta para impugnar la prueba ilícita, porque la idea es acorralar al fiscal, acorralar al juez, que respondan y den una respuesta de un alegato donde la obtención o la incorporación al proceso es producto de una violación de derechos fundamentales que van a afectar naturalmente la presunción de inocencia, pero que además es un delito que se va también a traducir en una privación ilegítima de libertad, donde el fiscal se convertiría en un imputado de un cooperador inmediato de la privación ilegítima de libertad. El juez de control igual estaría en la misma situación. Y no es necesario esperar un juicio oral donde el policía, el fiscal, el juez que mantuvieron una privativa ilegítima de libertad queden entonces impunes. Esa no es la idea. Entonces, sobre la base de hacer la propuesta es precisamente promover y hacer una construcción por analogía intraprocesal, tomando en cuenta el procedimiento de las excepciones, pedir, ¿verdad? Promover y formular una excepción por acción promovida ilegalmente y hacerse también de las normas del capítulo que habla de las nulidades absolutas. Y en las nulidades absolutas está, si se quiere, gran parte de la clave de la bóveda procesal para abrir estos alegatos y para hacer precisamente la expulsión de estas evidencias. ¿Qué no sustenta las normas de la nulidad absoluta? Que el que formule
una nulidad, debe de identificar el acto. Entonces podemos identificar cuál es el acta policial, cuál es el acto de investigación que conculcó garantías constitucionales, cómo esa garantía conculcada está repercutiendo al punto de crear una indefensión al imputado. Entonces, ¿de cuál garantía constitucional debemos de apegarnos? Indudablemente del derecho a la prueba. ¿Por qué el derecho a la prueba? Porque precisamente tanto el fiscal como la defensa tienen derecho a probar. Naturalmente que al defensor, o sea, es un lugar común que lo asiste la presunción de inocencia, pero el derecho a la prueba pertenece, o sea, puede ser empleado por la víctima, por el imputado, obviamente también por el fiscal del Ministerio Público. Entonces, el fiscal del Ministerio Público, ¿a qué derecho tiene? Tiene derecho al uso de la prueba pertinente, no de la prueba impertinente, no de la prueba inconducente. No tiene derecho a usar una prueba ilícita, no, porque el derecho a la prueba no se lo permite. ¿Y dónde está el derecho a la prueba receptado? En el artículo 49, cuando nos dice que toda aquella persona que se le investigará accederá a la prueba, ese acceso a la prueba, pero que además cuando se tiene ahí las pretensiones de la igualdad de armas procesales establecido en esa primera parte allí del 49, está trazada toda la herramienta constitucional para llevar a cabo esta propuesta, y no solamente esta propuesta, para construir cualquier tesis de defensa, incluso de acusación, si el fiscal lo está haciendo en buena ley. Por esa razón, entonces, nos encontramos que si el fiscal tiene el derecho al uso de la prueba pertinente, no tiene derecho a la prueba inconducente, a la prueba impertinente, menos tiene derecho a la prueba inconstitucional, porque el constituyente fue tan clarividente que pareciera ser que voló en el tiempo y vio un juez juzgando, no tomando en cuenta la pertinencia, no tomando en cuenta la conducencia para emitir una prueba, pero tarifó y le prohibió al decir que todo acto o toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula y debe ser de nula de pleno derecho. Ahora, es importante en este momento, al sustentar que no puede ser una persona juzgada por prueba ilícita, que el fiscal del Ministerio Público no puede usar, solo tiene derecho a la prueba pertinente. Entonces, ¿qué concepto satelita al lado del derecho a la prueba? El concepto de inviolabilidad de los derechos. Ningún derecho obviamente es absoluto, pero una persona no puede ser sustentada o enervada su presunción de inocencia sobre la base de un fraude probatorio ni de una prueba ilícita, porque precisamente el Código Orgánico Procesal Penal, y el maestro Jorge Rosell es uno de los precursores del sistema acusatorio y maestro del sistema acusatorio, abogó, y el sueño se logra cuando se hace el giro del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, precisamente era para eliminar las pruebas ilícitas, etcétera. ¿Cómo es ahora entonces que en un sistema plenamente acusatorio casi la mayoría de los procesos están basados en prueba ilícita? O sea, ¿cómo vamos a admitir ese paradigma? De ningún modo, no hay manera de sustentarlo. Ninguna norma constitucional ni legal va a permitir un alegato para sustentar una sentencia basada en pruebas que hayan violado derechos fundamentales. Pues bien, entonces, teniendo en cuenta que tenemos una plataforma constitucional para evitar que exista un procedimiento, un juzgamiento en esta situación calamitosa de una prueba ilícita, entonces podemos ir al onus probandi.
Y ese onus probandi lo vamos precisamente a formular mediante, obviamente, una solicitud promoviendo de ese punto de vista un incidente probatorio ante el juez de control para dinamitar que el ejercicio de la acción penal está siendo practicada sobre pruebas ilícitas. Pero hay un gazapo procesal que tenemos que cuidar, porque no bastaría que entonces se solicitara la excepción de una acción promovida ilegalmente, que se sustentaran las evidencias y que no se pidiera, y si no fuese entonces decretada por el juez, una audiencia probatoria. A mi modo de ver, todo aquel que invoca una prueba ilícita, que invoca un fraude probatorio en la impugnación, tiene la carga de la prueba. ¿Por qué tiene la carga de la prueba? Si nos vamos a la epistemología, nos encontramos que la ciencia se monta bajo tres conceptos: concepto de error, un concepto de verdad y un concepto de conocimiento. ¿Qué es el proceso desde la teoría del proceso? De la teoría del conocimiento, toda la construcción de un conocimiento que debe ser válido, y esa validez tiene una validez cognoscitiva respetando las leyes de la lógica, las leyes del método científico, y una validez formal, y esa validez formal precisamente es la que otorga la constitución de nuestra república, cuando establece que toda evidencia obviamente ilícita debe ser expulsada. Entonces, no tenemos la exclusión probatoria como tal, pero sí toda esa doctrina puede ser desarrollada desde el ángulo de un proceso que no admite pruebas que hayan sido obtenidas e incorporadas con violación al debido proceso. Sobre todo este camino, entonces, además de esta importancia de este incidente, porque el incidente entonces vendría siendo la morfología procesal para llevar a cabo la petición de esa petición. Entonces, se formula la petición tal cual como se formula cualquier excepción: solicitar que se cumpla el procedimiento de las excepciones, promover la prueba para reclamar al juez que convoque a la audiencia para hacer ese microjuicio. En otras palabras, estamos haciendo un microjuicio donde los imputados en ese microjuicio es el funcionario policial que construyó la prueba ilícita, son los funcionarios del fraude procesal y es el fiscal del Ministerio Público que está usando la prueba ilícita, porque él tiene una responsabilidad por ser garante. Él es garante de la inconformidad de la ley. Él es el garante de cumplir el debido proceso. ¿A quién le entregaron la Constitución el encargo de un procedimiento, si no bien puro, inmaculado, por lo menos repartir las garantías constitucionales por iguales? El vigilante, el encargado, el fiscal del Ministerio Público, porque en el nuevo convenio de la Constitución, el juez es el guardián de las promesas y el fiscal es el vigilante de la materialidad de las promesas. Entonces, siendo el juez el guardián de las promesas, ¿de cuáles promesas? De los eternos novios. Debido proceso, tutela judicial efectiva, son eternos novios. Y allí entonces cambia el concepto de justicia. Ya no es el concepto de Ulpiano de darle a cada quien lo suyo. No, un concepto ahora más práctico. En un juicio penal, un juicio civil administrativo, un nuevo concepto de justicia, siendo el juez el guardián de las promesas, es repartir la materialidad de las garantías constitucionales por igualdad. Y en un proceso con prueba ilícita va en extrema desigualdad, porque no puede discutir lo cognoscitivo de la evidencia, porque el oropel donde viene revestido es un pecado, es inconstitucional, es producto del engaño, es producto de la tortura, etc. Esa es la situación en la cual queda develada al promover un incidente
para impugnar la prueba ilícita, en ese lapso probatorio de esa audiencia, entonces el promovente tiene la carga de la prueba, tiene que entonces probar. Y aprovecho la oportunidad que no solamente, porque el 262, recuerdo, el control judicial establece que este juez de garantía, de control, él es el garante de las garantías constitucionales, disculpen un poco la cacofonía, pero entonces, al tratarse de evidencias que no tienen que ver con la antijuridicidad del delito que se está enjuiciando, sino del delito que ha cometido el funcionario en la construcción del conocimiento probatorio, indudablemente que la prueba el juez la puede buscar de oficio, porque se trata de defender la Constitución, y en materia de derechos fundamentales, de derechos humanos, el juez debería ser inquisitivo en la prueba. Se trata precisamente que el Estado no puede enjuiciar a nadie cometiendo delito. Y de eso se trata. No se trata solamente de que el que hizo la petición lleve la prueba, aun cuando comparto la idea que él tiene la carga de la prueba, porque tampoco puede ser entonces un alegato a solicitar una incidencia como una dilatoria, un alegato infundado, de ningún modo. O sea, no estoy de acuerdo con las estrategias de las defensas técnicas a ultranza. De eso no se trata, porque precisamente el modelo del sistema acusatorio venezolano es para acercarse cada día más a los métodos científicos. Y allí, hablando de métodos científicos, donde cobra, pero sumamente importancia, la criminalística desde este enfoque que hago, más que nunca. La cadena de custodia, porque precisamente ¿de qué se trata? Se trata es de conocer la noche oscura. Y la noche oscura, precisamente, es el cigoto probatorio desde la obtención de la evidencia, en la construcción del expediente, hasta el momento en que el defensor y el imputado tienen acceso a las actuaciones, ya cuando el palto está hecho y solamente falta abotonarlo con una audiencia y enviar al enjuiciable al Palacio Negro, que es la cárcel. Entonces, sobre esa base, entonces, la criminalística juega un papel sumamente importante en la cadena de custodia, porque ¿de qué se trata? Se trata en esta oportunidad, entonces, de enjuiciar a la imputación, de controlarla, porque está basada en que en un error por falso juicio de legalidad, entonces ya estaríamos hablando prácticamente de una nulidad absoluta y en su morfología de un alegato formal, porque es un juicio, es un falso juicio de legalidad que está haciendo el fiscal a través de una vía de hecho que también ha cometido el funcionario, que no está autorizado para violar los derechos humanos. Esa es una vía de hecho que comete al obtener esta evidencia e incorporarla al proceso. Entonces, sobre toda esa base, entonces, la cadena de custodia juega un papel sumamente importante. Además de la cadena de custodia, entonces, juega un papel importante la estructura del acta policial, que nunca suele ser controlada ni analizada, porque bajo el apotema que nosotros mismos, con el cuento de estar discutiendo si es acto de investigación, si es acto de prueba, el acta policial entonces pasa a cumplir su función. ¿Cuál es su función? La de ser un proceso inquisitivo y encapsular una presunción de inocencia bajo una presunción de culpabilidad. Y siendo entonces, en definitiva, la motivación y el discurso, el razonamiento probatorio allá en la sentencia definitiva, va a ser en definitiva un discurso. Es sumamente importante entonces que ver y hacer un análisis a la imputación desde la semántica, desde los ángulos lingüísticos, porque entonces el concepto historia, el concepto anécdota, pero el concepto que va a dinamitar esta situación es el concepto versión. El hecho desapareció. La única máquina del tiempo que existe es la de H. Wells en la novela, pero en la máquina del tiempo de los discursos es la de los pretéritos, de las unidades lingüísticas
de los pretéritos indefinidos. Allí construimos oraciones y pasamos una mentira por verdad. Y ese es el acta policial muchas veces, que el funcionario crea un discurso con una aparente verosimilitud, hace una versión tergiversando lo que sucedió y agravándole la libertad a una persona. Es decir, debemos entonces buscar un nuevo giro. Si es cierto, entonces, que en la fase preparatoria sí podemos hacer valoraciones probatorias al juez mediante la aplicación incluso del mismo 22, de la lógica, del método científico de la máxima experiencia. La ley no se lo prohíbe, pero además todo razonamiento judicial debe ser lógico. ¿Cómo entonces vamos a conciliarnos con el artículo de prohibición de la arbitrariedad, de la tutela judicial efectiva? Si bien es cierto que una sentencia en materia de audiencia de presentación es interlocutoria, no deja de ser un pronunciamiento del Estado. Y el Estado no tiene atenuación para violar los derechos humanos. No los tiene de ningún modo. Pero nosotros los abogados debemos buscar otros derroteros lingüísticos, porque en el lenguaje en desuso que tenemos no hay solución. No hay manera posible si no se habla de la lógica, si no se habla del método científico, si no se habla de la máxima experiencia, de su aplicación, si no se habla del enjuiciamiento de la imputación, no vamos a llegar a unas propuestas de esta naturaleza. Obviamente que no, porque el derecho es una manera de hablar. Por eso están los paradigmas: paradigma inquisitivo, paradigma acusatorio. Pues bien, entonces, indudablemente que en una decisión, después que se practica con las mismas reglas del juicio oral, en este incidente probatorio, la carga de la prueba con sus conclusiones, etcétera, va el juez a emitir una decisión. Esa decisión no está exenta de las patologías de cualquier sentencia. Entonces, frente a las patologías de cualquier sentencia, naturalmente que nos quedaría la apelación, obviamente, ante la Corte de Apelaciones. Pero ¿qué sucede si la Corte de Apelaciones también se pone la venda y no quiere, y no hay manera que vea que fue probado que la prueba fue obtenida ilícitamente? ¿Nos queda la casación penal? No, nos queda la vía del amparo. Y eso es tampoco lo que hacemos. Si recurriéramos a la Corte de Apelaciones, fuéramos a la vía de amparo, muchas decisiones inconstitucionales quizás de algún modo pudieran ser derrotadas en esa fuerza de coercio inconstitucional. Entonces, ahora hablemos un poco de los supuestos. El tema de la incidencia, aquí estamos haciendo corte a grandes rasgos. Ahora, uno de los supuestos que generalmente en un lugar común. Y aprovechando que aquí están unas cuantas intervenciones, creo que en ese mismo sentido hay una pregunta del profesor Ángel Serpa. No sé si quieres que te la... Sí, por favor, doctor. Sí, el profesor Ángel Serpa, primero te felicita, es excelente ponencia, Ildemaro. Gracias, doctor. Y te dice, ¿sería relevante analizar si hubo intención ilícita en la obtención de la prueba que objetivamente se considera ilícita? Dice él, por aquello del 181 del COP o 49.1 de la Constitución. Te lo repito, si tú crees que sería relevante analizar si hubo intención ilícita en la obtención de la prueba que objetivamente se considera ilícita. ¿Qué es tu opinión con relación a esa intervención del profesor Ángel Serpa? Muchas gracias, doctor Serpa, por la pregunta. Indudablemente, hermano, ve que tenemos un peso histórico de lo transcurrido desde la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué se esperaba? Que al transcurrir una década o 3 décadas tuviésemos una cultura jurisprudencial de irnos a la atenuación de la aplicabilidad de la prueba ilícita, como tenemos la bandeja de oro, tenemos la fuente independiente, etcétera. El asunto es que no hay cultura absolutamente de nada. Y por ahora, empezar perdonando los pecados renacen y se fortificarían mucho peor. Entonces, debemos al principio declarar las pruebas ilícitas, porque objetivamente se probó que son ilícitas, no usarlas. Cuando hay una madurez en la sociedad y en la comunidad jurídica venezolana, a través de la jurisprudencia, de la cultura de exclusión,
pudiéramos entonces entrar a analizar esta otra parte, hasta qué punto se puede atenuar el celo, porque generalmente el alegato es que en el celo del policía, porque también quiere la justicia, se extralimitó, etcétera. Pero muchos duendes lo podemos bautizar y ni son humanoides, ni tampoco son de este plano, quedaría allí como en una intervela que ni va a morir nunca, etcétera. Y eso es que si tenemos ya esta gran patología de sentencias basadas en prueba ilícita, entonces la pregunta, o sea, mi respuesta, doctor Serpa, es que empecemos primero dándole un espacio a la discusión de la prueba ilícita en materia ya esencialmente judicial, expulsando todas aquellas, fortificando el sistema de justicia y poco a poco entonces aquellas atenuaciones pudieran entonces ser labradas ya sobre una capa, sobre un corpus jurídico doctrinario y una cultura hacia el mínimo de la lesión constitucional para el enjuiciamiento de una persona en materia constitucional. Y por aquí desde YouTube, mire que las redes están interesantes y tienen bastantes dudas con relación a este tema polémico. Desde YouTube, Mariela Cardoso quiere que amplíes un poco sobre el tema de la teoría del árbol envenenado o teoría del árbol venenoso y de qué manera, hasta qué punto la prueba ilícitamente incorporada hace caer todo lo que posteriormente se actúa en el proceso penal. ¿Es una regla absoluta? ¿Tiene excepciones? ¿Cómo es el manejo que teóricamente, cómo es esa construcción teórica capaz de la regulación más anglosajona aterriza en el sistema legal venezolano? Precisamente, doctor, y la doctora que hace la pregunta, es un asunto cultural. Vean, el derecho en Venezuela y en América Latina nunca será original. El único derecho original sería que tradujéramos las reglas indígenas y las apliquemos. Vean, el tema, ¿por qué hablé al principio que me valgo de la intertextualidad, que es los diálogos de los textos? Porque es la que esa teoría, que es la que deviene de la teoría genética de la literatura, es la que ha desestrado el mito de no aquello que se parezca a lo extranjero, que no se parezca. Eso está defenestrado, no tiene ningún sentido. Y el ejemplo que siempre pongo es El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es mentira que es la primera novela universal. No, es la primera novela que trata sobre el hombre. Pero El Quijote de la Mancha, desde la primera frase hasta la última frase, no es más que un gran canto a la intertextualidad. ¿Cómo comienza? Cuando dice en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero recordarme, así comenzaba un poema de la época. Humberto Eco, en su libro La Obra Abierta, habla precisamente es que debemos dejar de discutir la originalidad. Eso no existe. Lo que tenemos es que poner todo ello al mejor servicio de la justicia. Necesitamos, doctora, y todo el panel acá, ¿verdad? Y muchas gracias por la atención, que nosotros comulguemos con la teoría del fruto envenenado, con la teoría de la regla de exclusión, porque es un nuevo pacto para buscar un freno al poderoso que es el Estado, que tiene toda la parafernalia, etc. Ahora bien, la regla de exclusión está receptada en el 49, cuando sustenta que no serán valoradas las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Por ello es que sustento que el problema de la prueba ilícita en Venezuela no es un asunto normativo, está en la Constitución, tanto la regla de exclusión como la teoría del fruto del árbol envenenado, como en el Código Orgánico Procesal Penal. La regla de exclusión en el Código Orgánico Procesal Penal, como una norma preconstitucional de la Constitución que tenemos ahora, está en el artículo 1. Y desde el Código original, lo puede decir el doctor Rogelio Rosell, todo el régimen probatorio receta la regla de exclusión y la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿De dónde viene entonces la teoría del fruto del árbol envenenado? Sustenta de que si un árbol está envenenado, sus frutos van a causar la muerte porque también están envenenados. Es lo que en la narrativa de la tradición grecorromana, vamos a llamarla por esta vez, de la influencia europea,
las nulidades en cascada. Es decir, si un acto principal es nulo, debe ser nulificado todos los actos que dependan de ese acto. Pero para ello necesitamos un nuevo constructo de lenguaje, porque el derecho es una manera de hablar. Incluso cuando surge una propuesta nueva, es una manera irreverente. Por ejemplo, la propuesta que estoy haciendo de algún modo es una manera irreverente porque va contra la norma, no, va contra la condición, no, va contra los tabúes procesales que se han enquistado en una práctica errónea del sistema acusatorio en Venezuela. Es más, rigen más los tabúes que la misma norma procesal. ¿Cómo voy a cumplir lo que dice el tabú y voy a rechazar lo que dice la Constitución Nacional? Que la prueba ilícita obtenida con violación al debido proceso debe ser nula. Obviamente que debe ser bajo un sistema de contradicción, y al ser bajo un sistema de contradicción, por eso hago la propuesta de que sea impugnada como excepción, como una acción promovida ilegalmente, se haga el incidente probatorio, se haga el debate y haya entonces una decisión autónoma sobre ese cuestionamiento, que en este caso obviamente lo hará en la defensa, ¿vean? Entonces, por otra parte, entonces, uno de los supuestos, que es el lugar común que lo han permitido los fiscales, han permitido los jueces, lo han permitido la Corte de Apelaciones, incluso los magistrados de la Sala Penal, lamentablemente lo han hecho en el sentido de la omisión. ¿En qué sentido? En el siguiente, vean. Ningún funcionario policial en este país lo tiene más prohibido por la Ley de Protección de Testigos de llevar a cabo esta medida cautelar. No es una medida precautelar reservarse el derecho y reservarse la identidad de un testigo. Es mentira, es una medida procesal que el único que puede solicitarla es el fiscal del Ministerio Público. El juez debe convocar y en una audiencia discutirla, y a diario el alimento, el pulmón probatorio nace porque el hijo de la Mate Cambur, Chicho, denunció a fulano de tal, y entonces esta persona se le ha de protegerle su identidad, y allí viene el fraude probatorio. Toda una historia que le va a permitir al juez ser más cegado, al fiscal más cegado, le va a obedecer al policía, le va a obedecer al expediente y va a decretar una medida privativa de libertad. Entonces, allí no podemos, entonces, en primer término, el funcionario ha cometido una vía de hecho, ha construido una verdad falsa. O sea, no verdad falsa, no, un error, porque no es verdad, es falsa. Ha cometido un error con apariencia, con oroper de verdad. Va encapsulado a una audiencia de presentación, llega encapsulado al juicio oral, y al cabo de los años, porque el juicio se viene dando 3, 4 años, esa persona que fue protegida probablemente no exista, probablemente esté muerta, probablemente desapareció, probablemente miles cosas, porque allí está entonces el fraude probatorio. ¿Por qué el fraude probatorio? Porque fue inventado el hecho, fue inventada la evidencia, hay toda la construcción, pero bajo aquello de que se ha permitido que los funcionarios hagan una medida cautelar que no les es permitida, el fiscal la bautiza, el juez la consagra, y allí tienes totalmente, eso puede ser probado en una audiencia en la cual propongo, pero no como un punto jurídico, porque ese es un gazapo. Ningún juez, ningún fiscal en un punto jurídico va a reconocer que el policía inventó a Chicho o inventó a Libre de Matecamburo. Eso es mentira, ese cuento. Por lo menos eso no hay que creerlo. Eso debe ser convocado con toda una metodología de práctica de prueba, una audiencia a ser discutida. Ahora bien, ¿por qué una vía de hecho? La ley de protección de testigos rige todo el procedimiento para proteger los testigos. Es el fiscal y es en audiencia tiene que ser. Allí tenemos el primer supuesto de cómo se labran, es más, cómo se incuba una prueba. Otro supuesto es el famoso imputado arrepentido. El famoso imputado arrepentido no es un medio de prueba.
pero tampoco de eso se ha dicho nada. El asunto es que vamos dejando los pecados, y es probable que un día vamos a misa y el diablo esté dando una misa y uno ve al diablo gracioso porque Dios está dando una misa. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Que nosotros mismos lo hemos permitido. Vamos a una audiencia, no pedimos la revelación, no denunciamos esa vía de hecho, que hay un testigo por un funcionario que no lo puede hacer, que lo hizo, nos reclamamos. Esto puede ser revelado en un incidente probatorio. ¿Qué le quedaría al juez? Nulificarla, porque tampoco le puede creer al funcionario. ¿Cómo le voy a creer al que armó, el que se apartó de la ley para construir una culpabilidad? Entonces también sucede en el imputado arrepentido. En el imputado arrepentido no es un método de prueba, es una técnica de investigación que ha de tener mucho cuidado a esa delación. Debe ser tramitada ante el juez de control también, pero además, ¿cuál es el aporte del laudo criminalístico el cual se va a obtener una vez que se haga la verificación? Porque a mi modo de ver, el imputado arrepentido tiene dos niveles, un nivel de señalamiento y un nivel de verificación, cuyo nivel de verificación no es el juicio oral. El nivel de verificación es durante la fase preparatoria para el fiscal sustentar que aquí está la evidencia producto de esta delación, pero que además la evidencia es pertinente, pero que además demuestra que el imputado que se acogió al régimen no es un imputado que está llevando a cabo una venganza. Es muy fácil delatar, obtener una libertad, una gran cuantiosa rebaja de la pena, y luego esa declaración sea incorporada por su lectura, inmaculada la prueba. No, es una arbitrariedad que se está haciendo en ese momento, porque desde el punto de vista cognoscitivo, a mi modo de ver, no refleja ninguna realidad, sino una sola, el propósito que tuvo el imputado, el cual que se benefició. Allí llevamos entonces dos supuestos. Ya dos supuestos que esos son lugares comunes, son, si se quieren, los más comunes. Están entonces los supuestos de las pruebas ilícitas, yo prefiero llamarlo fraude probatorio, otros lo llaman siembra. Me busco, tengo un enemigo, hago una denuncia, le pongo una evidencia cercana o muy de materiales estratégicos, etcétera, y ya entonces, como estos delitos es un mito, tiene la privativa de libertad garantizada. Entonces, ¿dónde están las teorías de la imputación objetiva? ¿Dónde está la teoría finalística, del finalismo? Todo eso, o sea, es decir, el rey sigue siendo la cultura del mazo policial, porque ahora entonces me atrevo a decir que si no se acepta que no hay valoraciones probatorias en la fase preparatoria, entonces ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando entonces de algo más terrible, de que la prueba está tarifada en la fase preparatoria y está tarifada como prueba documental. No hay manera que algo no llegue al juez de control si no sea a través de un acta policial o de un dictamen pericial. Entonces, ¿qué hago? A su orden. Bueno, aprovechamos aquí, Ildemaro, para no dejar pasar que tenemos unos saludos que te está haciendo. Por ejemplo, saludamos la presencia del profesor Roberto Delgado, que está atento a tu exposición. Y además notamos que está Yurilma Hernández, que creo que ha sido la más fiel y constante participante de nuestra cátedra ya en este año y medio. Desde México tenemos varios participantes que incluso te están haciendo intervenciones, José Luis Vega desde México y otros más, pero quiero aprovechar la intervención porque estaba tocando ese punto del profesor Roberto Delgado. Dice, muy buena ponencia, Ildemaro. Y te hace la siguiente pregunta. La impugnabilidad seccional del auto de apertura a juicio por admisión de una prueba ilegal alcanza también con mayor razón a la admisión de una prueba ilícitamente obtenida. ¿Es lo mismo una prueba ilegal que una prueba ilícita porque lo ilícito no está inmerso en lo ilegal? ¿Qué le podrías complementar o responder al profesor Roberto Delgado
ante esa interesante interrogante. Muchas gracias, doctor Roberto. Pueden saludar, hermano. Vea lo siguiente. En primer término, naturalmente que pareciera ser que la sede principal para discutir una prueba ilícita pareciera ser la fase intermedia, porque de hecho no es mentira que la ley establece que el juez de control debe de emitir un juicio de legalidad. Y ese juicio de legalidad debe pasearse indudablemente por la obtención de todas las evidencias, cómo fueron obtenidas, cómo fueron incorporadas. Pero indudablemente que me estoy centrando es en la inconstitucionalidad que viola derechos fundamentales en la obtención de la evidencia, en la incorporación. Más sin embargo, hay ciertas ilegalidades que con la nulidad del acto y la reposición vuelta a realizar se subsanan indudablemente que sí, ¿de acuerdo? Vean, no es menos cierto que por ejemplo, hay personas que no han sido citadas a la audiencia de preliminar, pero luego se les incorporó, pero perdieron la oportunidad del 311, indudablemente que allí pudiera haber una prueba ilícita, porque si la probé temporalmente, etcétera, con la nulidad del acto y la repetición sería suficiente. Lo que no es suficiente, a mi modo de ver, es que bauticemos las pruebas de la antijuricidad del delito que se está acusando, que sea bautizada luego entonces por un juez de control, por un juez de juicio y sustentar una sentencia de un tribunal bien interlocutoria, bien definitiva. ¿Ve? Y aquí tenemos otro comentario desde YouTube, lo hace en este caso José Luis Vega. Felicitaciones por tan inmejorable disertación, Ildemaro. Ahora bien, ¿cómo hablar de prueba lícita si aquello que se hubiera ubicado en poder del imputado en una detención contraria a la Constitución y a la ley queda total y absolutamente validado con la sentencia 526 de la Sala Constitucional? Indudablemente, vean, que el tema de la prueba ilícita, siempre he dicho en Venezuela, que es un tema probatorio y no es un tema normativo. Por eso es que el que la alega tiene la carga de la prueba. Si en un momento, incluso por allí, hay quienes defienden que hay que castigar al funcionario, que hay que atenuar porque la delincuencia, etcétera. Soy radical mientras existan todas estas patologías, porque hay que poner una cura de burro procesal. Discúlpame un poco la frase coloquial, pero si no, el proceso va a ser y va a continuar siendo una entelequia, un asunto que ni siquiera es más. Hay jueces, y yo le pondría este ejemplo, jueces que 2 o 3 años después se le borre el nombre de él y se le dé a leer su propia sentencia y no la va a entender. Porque hemos dado por entendido lo que no está sobreentendido. Es decir, si en una fase preparatoria el juez no emitió ningún pronunciamiento sobre los alegatos de la defensa en materia de la obtención de la ilegalidad, si en la preliminar el juez, además de las excepciones que promovió el defensor, la declara sin lugar, pero además no sustenta ninguna razón para admitir la acusación en cuanto a la exigencia de la pertinencia, en cuanto a la exigencia de la legalidad, se va haciendo nugatorio todo proceso. Vamos a un juicio oral. En el juicio oral entonces nos encontramos que no sabemos cuál fue la prueba que el juez valoró, cuál fue la que desconoció, etcétera, pero al final nos encontramos con un dispositivo de una sentencia de culpabilidad. Entonces, esa motivación, al no ser controlable en la palabra, indudablemente que no nos queda más que irnos. Y allí viene el otro mito, que es arena de otro costal ahorita, que es el asunto si las cortes de apelaciones se pueden discutir cuestiones de prueba y cuestiones de hecho. Soy partidario, y el doctor Roberto Delgado sabe que es así, de que las cortes de apelaciones y la casación
pueden conocer indudablemente de todas estas discusiones que tienen que ver con hecho y con prueba, por supuesto que sí, porque si lo que se está reclamando son violaciones de derechos, por supuesto, es una prueba ilícita, se quebrantó el derecho, eso es lo que estoy reclamando. El de que el fiscal violó el derecho a la prueba porque usó una prueba ilegalmente ilícita. O sea, todo hecho que se ventila dentro de un proceso y entonces, al ser reclamado ante la Corte de Apelaciones, porque de algún modo violó alguna norma, el hecho solo no puede existir. Es como la sombra al cuerpo. Vean, entonces, de ese punto de vista, sigo insistiendo, ¿verdad? Que de pronto un paliativo a esta vorágine de violaciones constitucionales es poner en práctica el incidente probatorio, acorralar al fiscal, acorralar al juez para que estrictamente se decida sobre lo probado y debatido en esa audiencia con todas las garantías constitucionales para ambas partes. ¿Vean? Aquí aprovechando que tenemos un punto sobre si se pudiera atacar el valor de las pruebas en la fase probatoria. También por supuesto que se podría, pero el planteamiento continúa. También se podría alegar en dicha fase excusa absolutoria y excepciones de hecho que atañen a la perpetración, por ejemplo, del delito en cuestión. ¿Qué opina usted, profe? Vea, considero que en la fase preparatoria, desde el control de racionalidad, se puede controlar absolutamente todo. Lo que sucede es, ¿verdad?, que el Código Orgánico Procesal Penal exige a grito un nuevo lenguaje para que exista el entendimiento. Nos entendemos cuando compartimos paradigmas, nos separan las diferencias del lenguaje. De hecho, hay un libro que se llama La Diferencia. Para entender un paradigma y otro, hay que poner en el medio, es una diferencia. En las ciencias básicas, indudablemente que la diferencia es la sustitución. En el caso de nosotros los abogados, la diferencia es la demarcación del lenguaje, porque podemos atacar el valor probatorio en el acto de imputación, por supuesto que sí. Es decir, ¿qué nos establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal? Que se buscará la verdad. Al buscar la verdad, ¿cuál es la verdad científica entonces que buscamos? Una de un modo, tiempo y lugar, pero además, entonces, tenemos que irnos a un criterio de verdad y de validez. Dentro del criterio de la verdad, ¿cuál es el criterio que vamos a manejar? ¿Cuál es el que, a mi modo de ver, pregona el Código Orgánico Procesal Penal? El Código Orgánico Procesal Penal, a mi modo de ver, ¿verdad?, quizás esté equivocado, pregona el criterio de la correspondencia. En la teoría del conocimiento, entonces tendríamos sujeto-objeto. En esa correlación sujeto-objeto, percepción-concepto, es que surge el error. Y eso puede ser controlado a través de la percepción. Por ello es que soy partidario y defiendo la teoría de que todo conocimiento proviene de la percepción. No hay otra fuente del conocimiento probatorio que no sea la percepción, y se subdivide en la percepción sensorial natural y la percepción motivada. Indudablemente que la primera es la de los testigos, la víctima, los funcionarios, y la percepción motivada indudablemente es la del dictamen pericial. ¿Cómo controlo la primera? La primera la voy a controlar precisamente es con los principios lógicos de razón suficiente, no contradicción, tercer excluido y principio lógico de identidad. Eso es aplicable a todo, porque precisamente, pero hay que hacer un giro en el enfoque y ver ahora las actas procesales, las actas de la investigación, como plasmar un discurso. Es a ese discurso que le voy a hacer el control. Un control que incluso puede ser semántico, puede ser lingüístico, pero ese control de racionalidad sobre la base de la lógica puede ser aplicado, por supuesto que sí, porque voy a aplicar un control de logicidad, y a la percepción motivada le vamos a hacer entonces un control de racionalidad científica. Y por ello propongo la teoría tripartita de la valoración de la prueba.
basado en aquello que ya no es suficiente hablar del autor de la obra, no es suficiente hablar de la obra, sino hay que enfocar desde el intérprete. Es decir, si vamos a cuestionar el dictamen pericial, tenemos que hacer una visión tripartita. Conocer el objeto o la sustancia sobre la cual fue ejercida la experticia. Obviamente que no será un conocimiento profundo porque no somos peritos en esa materia, pero tener un conocimiento. Por otra parte, tener también un conocimiento sobre el marco teórico que maneja el perito y cómo construyó el dictamen pericial. Ese es un control de racionalidad que puede hacerse, pero exige una visión epistemológica desde el punto de vista de la tradición legal que maneja la prueba tarifada. Ahora, el asunto de la regla de la sana crítica, allá en el juicio oral, yo propongo que se pueda hacer desde el inicio, ¿de acuerdo? Porque no podemos esperar que se haga la bola de nieve y que un culpable conozca el Palacio Negro para que al fin y al cabo se determine que se violó la lógica en razón suficiente, principio de identidad, tercer excluido. Todo eso es aplicable. Sí, entonces, ese permiso puede ser entonces aplicado, por supuesto. Cuestionado el valor propio, por supuesto que sí. Porque se trata de si el conocimiento ya labrado en el acta policial, en el dictamen pericial, si ese conocimiento es falso o es verdadero. De eso es que se trata en definitiva. Ildemaro, desde YouTube te está conectado el profesor Luis Tocora, que además es profesor en nuestro seminario internacional de Derecho Comparado sobre Procesal Penal, el cual ya se hizo la convocatoria. Y te dice lo siguiente: excelente disertación, ¿cuánta falta le hacen estas razones al proceso penal? Lamentablemente nuestros jueces no están preparados para esto. E indica precisamente sobre el tema, los policías muchas veces contrarían los principios de la función policial que tienen como parámetro, cometiendo vías de hechos que al final terminan contaminando el resto del sistema probatorio. Además tienes unos comentarios de Argentina, Mariela Cardoso, que está contentísima con tu exposición, dice brillante explicación. Marco Mateus, brillante exposición, doctor Mazún, soy su gran admirador. Por aquí tenemos una pregunta desde YouTube también. ¿No cree, profesor González, que la posición que niega impugnar las pruebas ilícitas en la fase preparatoria se asemeja a la tesis sostenida por muy conservadores jueces de las épocas de allá del enjuiciamiento criminal, que profesaban, del Código de Enjuiciamiento Criminal, que profesaban la idea de que no se podía valorar la legítima defensa en el sumario? ¿Qué opina al respecto? Sustento lo siguiente, vea. He tenido y tuve, cuando era defensor público, mejor experiencia con los jueces del sistema inquisitivo que con los jueces que se fueron construyendo dentro del sistema acusatorio. El juez del sistema inquisitivo, por lo menos los que tuvieron la experiencia conmigo, yo tuve la experiencia con ellos, eran jueces que venían amordazados por un proceso. Al sentirse sin esa mordaza, crearon muchas decisiones muy buenas y pudieron, sopesando esa experiencia que tenían, aportar mucho. Y allí entonces no es del todo cierto ello, ¿de acuerdo? Pero en cambio ahora he visto jueces que nada tuvieron que ver con el sistema inquisitivo, pero que son la réplica de Torquemada desde el punto de vista, pero una ceguera atroz. Esa ceguera no tengo por qué defender a ningún juez del sistema inquisitivo, porque es decir, ni están presentes ni hicieron nada, pero soy objetivo que en la experiencia que tuve siempre fue muy plausible. Quizás no sería la gran academia, etcétera, pero muy plausible, porque precisamente ellos sí vieron la diferencia de los dos paradigmas, y de eso es que se trata, de manejar una diferencia. Los paradigmas se cambian mediante diferencias. Es más, de hecho, tuve mucha experiencia con jueces del sistema inquisitivo, que ellos se varían mucho la prueba de oficio y siempre, bueno, eran aplaudidos precisamente en busca de la verdad.
¿Ve? Y siempre lo hicieron en beneficio de la presunción de inocencia, que era de algún modo lo que más nos satisfacía. No es que estamos haciendo un alegato en defensa de la impunidad, no, de eso no se trata. Se trata es de hacer un alegato, de manifestar que estamos en un sistema acusatorio donde la ciencia y la lógica deben ser respetadas. Y aquí tenemos un comentario de Jorge Williams, que se conecta también desde Colombia. ¿Cómo se prueba el delito de actos sexuales cuando de manera probatoria es tan difícil probar el delito? Bueno, la pregunta obviamente que tiene que ver con harina de otro costal, pues ya estaremos hablando de probar la antijuricidad. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando es de la prueba ilícita. Naturalmente que el delito, es decir, todo delito puede ser probado. Lo que se requiere es que se haga con los medios idóneos. Es decir, hay delitos que se alimenta su reconstrucción con la base probatoria producto de la tecnología. Otro, indudablemente, hubo, como decía Método Betán, hubo la prueba casual, alguien vio, etcétera. Pero el hecho de que una persona muy lejos, allá en un lugar oscuro, abuse de una dama, eso no significa que en un momento determinado su impunidad está garantizada. Porque si vamos, entonces todo esto es un asunto de metodología. Si en Discovery Channel tenemos aquello de reconstruyendo la historia, si se ha podido determinar incluso hasta en Pompeya qué sucedió media hora del Vesubio, obviamente porque se han aplicado una metodología y la cadena de la evidencia se ha ido construyendo y ha creado una logicidad y una verosimilitud a reconstruir la historia. ¿Cuánto nomás entonces podemos, con una investigación seria, una investigación objetiva, si podemos probar que alguien en un lugar oscuro abusó una dama y si se le llega a comprobar, obviamente, un aleluya con la justicia, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un comentario interesantísimo de Silvinia Antón. Dice que la propuesta de que la audiencia virtual, o sea, ante la impacto o la transformación de estas audiencias o del proceso judicial en general y del proceso penal como especie, dice que la audiencia virtual podría ser en la fase de investigación y en la audiencia de presentación con el objeto de evitar la contaminación del expediente. Está de alguna manera refiriéndose a esa posibilidad donde que en la audiencia virtual podría ser de alguna manera el control de la fase de investigación y en esa audiencia, para evitar que en esa audiencia de presentación, evitar la contaminación del expediente. ¿Qué opina usted de este comentario de Silvinia Antón? Bueno, más que una pregunta, creo que fue una opinión, pero bueno, vamos a atender un poco a ver si no me lo capté lo que la doctora está allí opinando. No, es decir, no debería ser un alarde el asunto de una audiencia virtual. Eso para mí, porque indudablemente si ya los extraterrestres supuestamente existen, el hombre que fotografió a Marte, o sea, esa evolución, eso se llama mudanza, esa mudanza de nivel de realidad, eso va a venir. Es decir, no, es como que si en el siglo XIX estuviésemos hablando de esta misma conferencia, sería algo insólito. Eso no me preocupa. Me preocupa es precisamente la construcción del paradigma que maneje el fiscal, maneje la defensa, maneje los funcionarios, maneje el juez, del control de esa racionalidad, esa posición frente a la vida, ¿de acuerdo? Naturalmente que es una desventaja, por eso hay que advertir primero, es una desventaja si con el mismo expediente se causa y se altera todo este pasado llamado ejecución del hecho punible, con más razón entonces en una audiencia virtual que no tienes acceso a las actuaciones, la contaminación es peor porque terminas creyendo lo que te están diciendo y ni siquiera puedes verificar. Ahora, en la contaminación del juez, siempre los jueces se contaminan.
No creo en el juez puro, no creo en el juez inmaculado. Todos los jueces se contaminan precisamente por la experiencia misma de la vida. Por ello es que yo siempre he dicho que ningún juez es libre. Para pensar sí, para contaminarse sí. Por eso hablo de control de racionalidad. La lógica le dice, piensa como quieres, pero no puedes expresarte como quieras. Debes de respetarme mis 4 principios. La ciencia le dice, verifica para ti lo que quieras, pero si vas a verificar para comunicar, necesitas una motivación científica. Allí teníamos el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Es decir, por donde nos metamos entonces hay garantías racionales, y de esas garantías racionales es la que tenemos que construir para avanzar. Pero también quisiera en esto, porque me recordé el asunto de la doctora de si es anglosajona, si no es anglosajona. Nuestros países nunca han sido creadores de ninguna teoría. Nosotros seguimos siendo receptores. Tan receptores somos que nuestro idioma es español. Entonces, debemos de partir de la teoría del Frankenstein. Es decir, usar material que una vez tuvo vida, allí engendra entonces la teoría de la intertextualidad. Todos nos hemos interrelacionado, tenemos una mezcla de todos. Entonces, esa pureza no existe, pero sí podemos aplicar un control racional a ese palincesto cultural. De hecho, nuestra cultura latinoamericana es barroca por naturaleza. Y a esa cultura barroca podemos también aplicarle, a ese palincesto cultural, un control de racionalidad, porque al fin y al cabo de eso es que se trata la nueva corriente de la administración de justicia, de control de racionalidad, para minimizar la arbitrariedad. Excelente. Sí, y ese comentario me recordó un parafraseo del profesor Luis Muñoz Sabaté sobre la importancia del control de la legalidad de la prueba de manera previa, pues decía que siempre el juez de alguna manera toma una posición, y la importancia de que exista un control en un momento inicial de la legalidad de la prueba evita que el tema contaminarse lo más posible en el momento que deba decidirse el fondo del asunto. Bueno, profe, de verdad que agradecemos mucho que haya además de manera amena, de manera sencilla, haya logrado expresar un tema tan complejo, pero no queremos que se vaya sin una reflexión final. Necesitamos que, además de plantearnos esta discusión y además respondernos todas las interrogantes de los participantes, nos regale una reflexión final sobre el tema. ¿Cuál sería esa reflexión final que en un minuto le pudiera regalar a la audiencia? Tamaño compromiso. Pero ven, vamos a ver cómo sale. Indudablemente que retomar el sueño del sistema acusatorio. Al retomar el sueño del sistema acusatorio, debemos entonces nutrirlo de ese nuevo lenguaje para que haya un nuevo acuerdo del diálogo social. Hacia allá deberíamos avanzar, ¿de acuerdo? Donde pudiéramos entonces no tenerle miedo a la policía, no tenerle miedo al fiscal, no tenerle miedo al juez, sino más bien confianza. Y la confianza es precisamente bajo un control de racionalidad, que la sociedad diga que allí hay una objetividad minimizada en sus errores, porque los errores siempre van a satelitar. Muchas gracias, muy complacido, ¿de acuerdo? Estos son temas que se bifurcan. No tengo ninguna clase de pedagogía, más bien quería era contagiarlo con la emoción, que siempre habrán nuevas buenas jurídicas, siempre, porque la historia jamás se paralizará. Muchas gracias, doctor Jorge Rosell, a usted, doctor, a todos ustedes que dispusieron de un día tan maravilloso como el Día del Abogado a escuchar estas opiniones. Muchas gracias, totalmente complacido, ¿de acuerdo? Y así es la cátedra Jorge Rosell. De acuerdo, recuerden que la cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de ALPEC, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia y ahora también de la Universidad de Yacambú, por supuesto, de Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego, profesor. Nos vemos y hasta luego, Iberoamérica. Gracias.